Señores, muy buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros tenerlos nuevamente en estos espacios de aprendizaje y conocimiento diseñados y programados por el Comité de Educación. En la tarde de hoy nos acompaña nuevamente el profesional Carlos Nelson Delgado, el cual nos orientará sobre el tratamiento y protección de la información médica. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Comedal. Paola, muy buenas tardes. Nuevamente nuestra segunda sesión, muy grato de acompañarlos en este espacio. De antemano, para nuestros participantes, gracias por la deferencia, por tomar el tiempo de su apretada agenda y compartir estos espacios. Y la idea es enriquecer y de aquí todos aportar al proceso de crecimiento personal, construcción de conocimiento y también adoptar una cultura, y ahí en este caso es la cultura de seguridad y privacidad de la información, teniendo en cuenta el contexto en el que nosotros actualmente estamos inmersos, que es ejercer la labor profesional, tener acceso a datos clínicos que tienen una implicación jurídica por la sensibilidad y también los retos que hay con respecto a el tema asistencial, el tener acceso oportuno a esos datos médicos para tomar decisiones sobre procedimientos y también cómo el auge de la tecnología y la interconectividad trae otros escenarios y otros nuevos conceptos para prestar servicios médicos. Listo, sin más preámbulo, entonces eh, vamos a iniciar. Listo. Seguridad y privacidad son dos conceptos que van muy ligados y muy cercanos. ¿Sí? Seguridad es garantizar, garantizar un estado, ¿sí? Relacionado con que algo sea en relación a la información que sea confidencial, que sea íntegra y que sea disponible. Es un tema que tocamos en la sesión anterior, pero lo reiteramos porque son los principios de la seguridad de la información, que ahorita lo vamos a adelantar. Y la privacidad es que solo la persona autorizada o a quien yo le autoricé el acceso a esa información, simplemente la puede utilizar para el fin que se le autorizó. Y no vaya a ser que a extralimitarse en ese voto de confianza o en ese acuerdo entre partes para tener acceso a esa información. ¿Listo? Nuevamente, mi nombre, Carlos Delgado, profesional de ingeniería. De pronto para algunos compañeros nuevos que nos estén hoy de Comedal, nuestros asociados que estén iniciando a esta sesión. Esta es la sesión número 2. Les recomiendo que vayan a la sesión número 1 si el anterior espacio por X o Y motivo no pudo ingresar. También si tienen acceso a la grabación, por favor compártelan con sus conocidos, amigos. El tema inicial fue una sesión abierta eh, para todas las personas. No hay como un requisito previo de conocimiento. Esa era orientada al usuario, la primera sesión. Es muy importante que tanto nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo y nosotros en el ejercicio tengamos presentes los buenos hábitos al navegar y al utilizar el Internet. ¿Listo? Consultor, implementador de sistemas de gestión de seguridad de la información, también profesional en hacking ético. Suena algo así como hacking ético, más sistema hackea, pero es de los buenos, ¿sí, no? Es consultor en seguridad, evaluamos los sistemas de seguridad para que todo producto informático que salga al mercado o al servicio tenga esa garantía de seguridad y obviamente no se generen situaciones de ciberdelitos o situaciones adversas por ciberataques y obviamente docente universitario. La intención acá es construir conocimiento entre todos. Soy partidario de que todos tenemos presaberes, soy partidario de que aquí nadie es una tabula rasa, todos tenemos experiencia y más la experiencia de ustedes va a ser importante en este espacio porque ustedes todos los días interactúan con los datos clínicos, toman decisiones con ellos y además ya tiene usted mucha experiencia en el tratamiento de los mismos. Entonces hoy vamos a construir su experiencia más la experiencia que tengo yo en la gestión de seguridad de la información. Y hoy va a salir un tema muy interesante que nos va a aportar muchos en el crecimiento profesional de todos los asistentes. Nuevamente, Comedal está inmersa y comprometida con la cultura de ciberseguridad y la cultura de ciberseguridad la hacemos todos los miembros de Comedal, asociados,
empleados, contratistas, proveedores y todos estos espacios para invitarlos a que la cultura en ciberseguridad es un trabajo de todos, ¿sí? Es una inquietud. Entre más conozcamos de riesgos, entre más comprendamos la gestión del riesgo, comprendamos ese enemigo en común que tenemos, que es el ciberdelincuente, pues va a ser mucho más fuerte nuestra postura como organización y más fuerte nuestra postura de manera individual al interactuar con la tecnología. Hoy el espacio es sensibilizar sobre la protección de datos clínicos en el formato electrónico. Solo hablamos hoy del formato electrónico, o sea, todos los registros clínicos que están en las tecnologías de nuestras organizaciones, nuestras IPS, los espacios de trabajo, los consultorios clínicos particulares, todos los espacios donde están reposando esos datos clínicos sobre cuál nosotros interactuamos. El formato físico ya es para otro espacio que tiene también su tratamiento y tiene su relevancia, pero como estamos en unos temas de ya interoperabilidad, ya estamos hablando de historia clínica electrónica, entonces es oportuno hablar del formato electrónico. Hoy solo nos vamos a centrar en la historia clínica electrónica. Listo. La inquietud que tenemos nosotros como clientes y usuarios del sistema de salud, clientes o usuarios o pacientes de los prestadores de salud. Ve, mis datos están a salvo mis datos médicos. Eso es una inquietud, teniendo en cuenta de que así como el tema financiero o sus datos financieros que en este momento salvaguarda Comedal, sus datos patrimoniales están a salvo. Entonces, por eso estamos en este ejercicio. Hay un consultor de seguridad, hay ejercicios internos dentro de la cooperativa, se adoptan políticas, protocolos, se dictan medidas de diversos tipos, hay controles. Entonces, esa misma dinámica debe estar presente en las entidades del sistema de salud, porque los datos médicos tienen una connotación particular, es que son sensibles y para nuestro contexto nacional están regulados por ley, ¿sí? Están regulados por una ley de tratamiento de datos personales, la cual muchos ya la hemos escuchado, la hemos visto en los consentimientos, constantemente interactuamos con ella. Cada vez que nosotros nos llaman de los diferentes prestadores, esta llamada será grabada y monitoreada. Inclusive en esos protocolos cuando llaman con operadores de celular, yo de manera muy respetuosa les digo, venga, antes de usted decirme que esta llamada va a ser monitoreada y grabada, perdón, usted debe solicitarme consentimiento, porque el registro de voz también es un dato amparado por la ley, es un dato sensible. Además que también es un escenario de fuga de información, porque si mi registro de voz yo consiento, ¿sí? Ese consentimiento, si digo sí, me van a grabar mi registro de voz. Y si esa compañía no tiene protocolos serios, esa información no sé qué uso se le pueda dar, teniendo en cuenta que ya tenemos tecnologías de inteligencia artificial que toma sus patrones de voz y puede emular una conversación con nuestro tono de voz. Entonces, a esos escenarios es que estamos nosotros hoy interactuando en el 2023 como profesionales y más con el tema de estos datos sensibles. Listo. El contexto es el siguiente. Estamos en constantes amenazas y riesgo informático. Siempre es siempre la filmina que me acompaña. Estamos en constante riesgo. No es para alarmarnos, pero sí es para tomar conciencia. ¿Sí? El tema no es hacer consultoría o hacer esta charla con terror. No, no. Tenemos una situación, un fenómeno que es la ciberdelincuencia. Y la ciberdelincuencia está asestando golpes, está siendo efectiva por los temas de ingeniería social. El malware también es otro fenómeno y es otra técnica o el software malicioso y los dispositivos móviles. Mire que aquí Colombia está en un segundo puesto con el tema de usuarios que han sido afectados por malware desde su dispositivo móvil. Entonces, mire que el hecho de que nosotros somos el cuarto país que más tiempo duramos en Internet,
9 horas, obviamente eso nos permite que vamos a estar más expuestos a, a estas situaciones de riesgo. En resumen, estamos expuestos en ciberataques y el sector salud también está dentro de los objetivos de los ciberdelincuentes. Está dentro de los objetivos. Ya hablamos de secuestro cibernético, ya se habla de secuestro de equipos biomédicos. ¿Sí? Entonces, mire que ha mutado mucho la ciberdelincuencia y a cada sector, dependiendo de la naturaleza del sector, tiene ciertas preferencias. Entonces, para no ir más allá, ¿qué es el secuestro de los datos? ¿Qué es la modalidad, la técnica más común? Nosotros hemos escuchado a través de noticias, también nos llega información a nuestros portales, a nuestros correos, cada vez que utilizamos plataformas de contenido. Escuchamos la palabra ransomware. ¿Sí? Ransom viene de secuestrar, de retener. Y el componente WAR, W-A-R, tiene que ver con la información. Es un término genérico. Y esto solo hace referencia a que hay un software malintencionado, dañino, que le exige al usuario el pago de un rescate. La delincuencia clásica se mudó al ámbito del ciberespacio. Así como se encuentran personas en el mundo real, venga, yo también puedo secuestrar información, puedo retener información y solicitar un pago o un canje por liberarla. En este caso, la liberación es devolverle el control de la información. Entonces, en esos escenarios estamos actualmente ahora expuestos nosotros y más en el sector salud. Entonces, no somos ajenos a un secuestro de datos en una entidad hospitalaria, una entidad prestadora de servicios, una IPS, etcétera. Entonces, si nos secuestran la información, sí causa un impacto muy, muy, muy relevante, porque aquí ya entran en juego un derecho constitucional y entra también en contravía de la labor médica, que es que garantizar la vida. Entonces, si yo no tengo acceso a la información, al historial médico de un paciente que en este momento entró con un cuadro clínico grave, ¿sí? Y es de vida o muerte tomar decisiones sobre él, pero si no tengo acceso a la información, no sé si es prudente no aplicarle cierto tratamiento, ciertos medicamentos, porque desconozco su historial médico, desconozco su historial de contraindicaciones, no sé si es alérgico o no es alérgico. Entonces, esta situación que proviene de una amenaza cibernética, que proviene de una afectación por parte de un ciberdelincuente, le puede costar la vida a una persona. Entonces, vea que este tema ya raya en qué, en que ya hay afectación de la vida, desde una acción concretada desde el ciberespacio por un ciberdelincuente. Listo. ¿Cómo funciona este tema de secuestro de información? El secuestro de información es que un atacante te envía un correo, desafortunadamente la solución o el control que yo tengo no lo valida como sospechoso, me lo permite a mí abrir, ¿sí? Yo doy clic en algo que el correo me dice que haga, sí, entonces ahí empiezan los primeros controles, entonces hay que capacitar, hay que informar y hay que advertir de que el correo puede ser objeto de manipulación y yo tengo que validar muy bien el contenido de ese correo. Tengo que preguntarme de quién viene, cuál es el objetivo, de esa comunicación que me están es natural, yo sí recibo de esa persona, o si de pronto me están exigiendo algo, llamar y contravalidar si es cierto o es legítimo esa petición. ¿Listo? Lastimosamente yo le doy clic, el antivirus o la solución antivirus no lo detecta. Entonces ahí empieza ya la violación a la privacidad de la información, porque el software malicioso es como un espía. Va, ingresa, se salta todos los cercos de seguridad y luego llama a quién. Como toda película hemos visto, eso es un tema organizado. Después de que la persona está infiltrada, empieza ¿qué? A enviar información hacia afuera. Entonces, en este caso,
va a empezar a informarle al atacante. Oiga, yo ya estoy dentro de la organización. ¿Qué instrucciones tiene para mí? Porque como es un software y él trabaja basado en instrucciones, basado en órdenes, entonces él está atento. Ya estoy adentro, ya logré mi primer cometido, que era ingresar a la institución. Entonces yo ya estoy acá. Entonces yo ya estoy dentro de la institución. Ya estoy dentro de la institución. ¿Qué viene para mí? Ah, le dice, venga, me hace el favor y va a secuestrar la información. Pero el secuestro a nivel eh, electrónico no es que voy a retener físicamente el documento, no. Lo voy a encriptar, pero el término técnico forense es cifrar. Voy a volver ese archivo ilegible. ¿Para quién? Para el propietario. Entonces le aplico una técnica de cifrado y el documento yo ya no lo puedo abrir ni con Word, ni con Excel, ni como PowerPoint. Es ilegible para mí. Y si yo no tengo acceso a la información, me genera indisponibilidad y no puedo tomar decisiones sobre dicha información. Entonces, hasta aquí ya se afectó un tema relacionado con lo que hablamos de los datos clínicos. Si esta afectación es a nivel, si esta afectación es a nivel de datos clínicos, va a tener una afectación al servicio, a la prestación del servicio asistencial. Porque no se van a poder tomar decisiones sobre tratamientos, decisiones sobre aplicación, o en su defecto, si este cifrado de información es sobre el servicio de hospitalización y el profesional de salud que tiene que aplicar medicamentos consulta la aplicación para saber qué tipo de medicamento, qué tipo de dosificación, no lo va a poder aplicar porque desconoce esos datos puntuales para realizar esa labor. Listo. Luego de que se afectó, se cifró la información, viene la nota de rescate. Entonces nos van a solicitar dinero. Y aquí es donde usted, como compañía, decide o paga la extorsión, pero cae un detalle, no es una recomendación. Esos escenarios de pagar los ciberdelincuentes es un escenario incierto porque uno, y usted está negociando con una persona que es un delincuente. No hay garantía de que le vaya a devolver la información o le vaya a retornar el control. Dos, si lo extorsiona una vez, lo más probable es que lo vuelva a hacer, lo extorsione, ¿sí? Y aquí es donde empiezan a tomar las medidas. ¿Qué debo hacer? No. Primero que todo, no pague el secuestro. Dos, rodéese de personas que manejen el incidente. Si su equipo de TI o su equipo de tecnologías en la organización no cuenta con el experticio, hay que llamar a especialistas para que nos acompañen en el proceso. Lo importante, contar con el control para estos casos, contar con copias de respaldo, con copias de seguridad. Sí, se me cifró la información. Perfecto, yo puedo en otro escenario que no esté comprometido recuperar la información y obviamente normalizar la operación. Por eso es muy importante los controles previos, prepararnos antes de. Y obviamente, si mi sistema es afectado, yo tengo que hacer la contención y erradicarlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo esa situación dentro de mi empresa, lo más probable es que se replique porque él es un virus. Y ustedes ya conocen cómo funciona o cuál es el principio de un virus, que es autorreplicarse e intentar llegar a otros huéspedes o intentar afectar a otros potenciales víctimas. Entonces, eso es secuestro de información. ¿Sí? Cifrar, hacerla ilegible, no la puedo reconocer y ya empezar a hacer todo el tema del rescate. Listo. ¿Qué ha pasado en Colombia? En el sector salud. Salud total. Colsanitas, Audifarma y el último que fue hace ahorita en junio, una vez este mes, iniciando este mes, fue Cafán. Y ahí están los mencionados. Entonces, ahí donde dicen, sacan sus comunicados donde son víctimas de ataque cibernético y afecta la prestación de sus servicios. En el caso particular, Cafán, mire, no pudo prestar servicios de hospitalización, urgencias, cirugías, imagenología de baja complejidad, porque su sistema estaba cifrado y tenían problemas con el agendamiento y obviamente con la entrega de resultados. Entonces, vea que ese tema sí es complejo, más que todo cuando se afecta
el sector salud que tiene, es un servicio público, el acceso a la salud y el impacto que tiene obviamente es para todos los usuarios de la red. Datos clínicos y la implicación jurídica. Cada un tema puntual. Si bien nosotros estamos inmersos en el sector salud, también tenemos una transversalidad con lo jurídico. Listo. Aquí el primer escenario o primer elemento es la historia clínica electrónica. Dame un segundo, por favor. El sensor de luz se activa muy tarde. Qué pena con ustedes, es que el sensor de luz no se me activó a tiempo. Continuamos. La historia clínica electrónica. Ustedes están familiarizados con ella. Muchas de las instituciones ya trabajan con el esquema de un software, un sistema de información que recoge los registros y los datos clínicos. Pero este documento tiene una particularidad desde la manera que se fue creado y de la manera como fue regulado desde el año 91. ¿Sí? Ese es como el inicio. La historia clínica es un registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente y es un documento privado sometido a reserva. Entonces, mire que ahí ya empieza el tema jurídico. Ya se declara y se decreta como documento privado y sometido a reserva. Entonces, aquí tenemos las diferentes normas de salud, tenemos las resoluciones, este material le va a quedar de apoyo para que ustedes lo consulten, pero adicionalmente tenemos aquí al lado izquierdo, tenemos las normas de protección de datos relacionados con la historia clínica electrónica. Entonces, tenemos la ley de comercio electrónico, la ley de protección de datos y todas las disposiciones regulatorias que se vinieron posterior a ello. Entonces, mire que hay una obligación regulatoria con el uso de los datos clínicos que reposan en este tipo de formato, o sea, en un formato electrónico, que es la historia clínica electrónica. Listo. El tratamiento de datos personales en Colombia, ¿sí? Regula y tiene muy explícito, ¿sí? En la ley 1581, dice, ¿cómo usted me garantiza, usted como empresa? Mire que aquí ya estamos hablando de que esta disposición es para todas las empresas colombianas que por razón de su actividad comercial captan los datos de sus clientes, en este caso Comedal, en su actividad comercial como servicios financieros para eh, el sector y el grupo de profesionales de la medicina, capta sus datos y los tiene que garantizar la reserva. Así pasa con las entidades del sector salud. Captan porque captan datos muy sensibles relacionados con temas de salud, temas de condiciones morfológicas, temas de orientación sexual. Bueno, y esos datos sensibles están protegidos por ley. Está la norma y ante eso nosotros qué tenemos, pero hay un dato sensible que destaca y es el dato relacionado con la salud. Y tiene protección particular por ser un dato sensible. Tiene una reserva. Ahora, Carlos está haciendo, no se ha registrado. Ok. Listo, Carlos, gracias. Tenemos tres aspectos que yo les recomiendo a ustedes, teniendo todo este cuento de implicación jurídica para que se lleven a sus escenarios donde están ustedes en este momento ejerciendo su labor médica. Uno, si ustedes están como directores, si están como ejerciendo todo ese tema de directivos clínicos o directores clínicos, o si están en el área asistencial. ¿Qué controles de seguridad me garantizan que esos datos de nuestros pacientes estén seguros? Y todo el tema del principio de responsabilidad es demostrar. La superintendencia es el ente que regula y sanciona con respecto a la violación de datos personales en Colombia. Y él es muy claro y para esos efectos de esos temas sancionatorios dice, venga, si usted no me demuestra que es diligente, ¿sí? Que usted es juicioso, que usted ha adoptado medidas, que se ha preocupado por la seguridad de los datos de los titulares,
por el tratamiento adecuado de esos datos en un proceso de investigación disciplinaria, yo lo puedo exonerar. Pero si usted al respecto, usted no ha hecho nada, ha sido negligente, ya proceden las sanciones y son bastante drásticas. ¿Sí? Ellos los tasan en unidades de valor tributario, VT, ¿sí? Y ponen sanciones desde 20 hasta 130 millones de pesos, dependiendo de la gravedad del caso. Entonces, eso sí afecta y es una pérdida financiera para cualquier negocio. Ser sancionado por obviamente no haber tomado la gestión y haber liderado un proyecto de un programa de protección de datos personales dentro de los entornos del sector salud, tanto para quienes están en el sector público como para quienes están ejerciendo eh, los servicios de salud en el sector privado. Y está el tema de que ya les dijo, venga, si ustedes tienen incidentes de seguridad de la información, ya la superintendencia ya dijo, venga, usted tiene que informarme, usted no se puede quedar callado. Si usted omite y posteriormente yo me entero por otra circunstancia o hay implicaciones a futuro para los titulares y ellos instauran acciones hacia mí como el ente regulador, obviamente ahí la cosa se complica, el caso se pone más complejo porque hay omisión en la denuncia, porque el protocolo dice que luego que se presente o materialice un riesgo que afecte la seguridad del tratamiento de datos personales, o sea, yo fui víctima de un ciberataque, por eso Autifarma, por eso Salud Total, pues ellos hacen sus comunicados porque ellos ya informaron al ente regulador de que les pasó eso, para evitarse una sanción, porque el no reportar lo tiene contemplado como sanción. Porque al ente regulador le interesa es proteger y garantizar y apoyar estos procesos, conocer también los números de ciberataques, las técnicas, para también que hacer frente unido y también hay que apoyar a las instituciones con que con recomendaciones y también con todas estas guías y con estos documentos que ellos liberan. Listo. Entonces ese es el panorama. Tenemos un ente regulador que nos da herramientas para nosotros poner al día el proceso de protección de datos personales en nuestras organizaciones. Pero si lo omitimos, también tiene el tema sancionatorio. Listo. Datos personales. Los datos biométricos de las personas, biométricos, perdón, ADN, video, voz, están protegidos por ley. Datos de descripción morfológica de la persona, datos relacionados con la salud, datos con el estado de salud de una persona, todo lo que tiene que ver resultados de laboratorios, pruebas, todo el tema de diagnósticos médicos, psicológicos, psiquiátricos, todo eso goza de reserva. Datos de preferencia de orientación sexual, que es un tema que hay que manejarlo en reserva por las implicaciones que puede tener. Origen étnico, población en condición vulnerable, datos en situación de discapacidad. Entonces mire que dentro del entorno y entre la labor médica y dentro de los servicios asistenciales, toda esa información se está captando de los pacientes y se está guardando en los sistemas de información. Entonces, por ello es como la inquietud y también traer este tema aquí a la mesa de la implicación jurídica de los datos clínicos. Las sanciones, como esto se les va a compartir, este link, están aquí todas las sanciones que han aplicado en el año 2022 a la superintendencia. Ahí está el listadito. Sanciones por no informar el incidente, sanciones por no tener un protocolo de privacidad, no demostrar que tiene controles de seguridad, porque ellos hacen una investigación, traen un forense, traen un auditor de seguridad de la información. Ellos tienen todo su staff y su equipo de investigación. Entonces, toda esa cantidad de profesionales que conocen, me lo traen a mi casa y si yo no he tenido la oportunidad de implementar esas acciones, de implementar ese programa, me van a poner contra las cuerdas y me va a ser muy difícil defenderme o demostrar que no soy responsable, porque esas personas vienen puntualmente a preguntar ciertas actividades que deben existir y debe haber evidencia de que se han ejecutado. Entonces, ese tema sancionatorio se puede, en los temas de algunos escenarios donde he tenido la oportunidad de participar, de demostrar
que a pesar de que fuimos vulnerables, de que sí nos fugaron la información, un ciberataque o la acción de un usuario malintencionado o de un empleado descontento, o lo que nosotros llamamos en seguridad de la información un atacante interno. Yo, a pesar de todo ello, yo hice mi mayor esfuerzo, pero no soy infalible, me pasó. Entonces, en esos escenarios, lo más probable es que harán recomendaciones, pero no harán las sanciones en dinero o las acciones o las indemnizaciones del caso. Entonces, para que lo tengamos presente, tenemos un ente regulador, tenemos un marco normativo que es bastante explícito, pero también las sanciones son fuertes y este caso, la superintendencia o la delegatura de protección de datos personal de la SIC es muy, muy eficiente. Ellos se enteran de algo, se pasa algo y ellos inmediatamente están desplegando su equipo de investigadores. Ellos son muy activos porque ellos siempre están pendientes de vincular a las compañías para sancionarlas. Entonces, ahí está el staff, está el enlace para que vamos, no vamos a ponernos a leer sentencias de fallos, pero es muy bueno que ustedes lean y comprendan jurídicamente qué es lo que pretende el ente regulador y por qué están sancionando a otras compañías para nosotros no incurrir en las mismas faltas. Interoperabilidad de los datos clínicos. Entonces ya vemos que el dato clínico tiene por naturaleza una reserva, que el medio que actualmente utilizamos es la historia clínica electrónica como medio de acceso a toda esa información que necesitamos para poder dar nuestro tratamiento como profesionales de la salud. La interoperabilidad es un concepto en el cual lo que se pretende es que la información, en este caso los datos clínicos, viajen a través de un sistema entre varias instituciones para que el personal médico pueda ver en línea, en red, los antecedentes de salud de un paciente. Estamos hablando de que si yo viajo de Colombia a otro país de Sudamérica o de Centroamérica y tengo una condición médica, tuve un accidente, inmediatamente por mi nacionalidad y por los datos que pueden recopilar de mi pasaporte o todo o cualquier documento de identificación, ellos puedan conocer en línea que yo tengo un historial médico aquí en Colombia y que he sido tratado por estas condiciones para poder intervenir y que ese acceso a la información sea casi inmediato. Estamos hablando de lo que se demora en hacer una consulta por el número de pasaporte o por el número del documento de identificación de esa persona. Esa es la interoperabilidad, ¿sí? Facilitar el acceso a la información entre instituciones que prestan servicios de salud y entre países. Y esto como una estrategia de qué? De fortalecimiento porque tuvimos un primer reto que fue la pandemia. Y en la pandemia hubieron muchos fallecimientos, ¿sí? No tanto por la condición de tener COVID, sino por las condiciones preexistentes, porque muchas personas al momento de eso no estaban en sus ciudades de orígenes. Fue un colapso, fue un caos tener acceso a la información y muchas personas fueron afectadas en los tratamientos porque no se tenía la información a tiempo, no se conocía ese antecedente de salud del paciente. Entonces la interoperabilidad surgió como una necesidad después de la pandemia, como una medida para mitigar esa ausencia de información y de manera oportuna. Vamos a observar y a poner atento eh, a este videito que explica qué es interoperabilidad en un minutico. Para mí, la interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de comunicarse entre sí utilizando el mismo idioma. O sea, no necesitando un traductor en el medio que traduzca la comunicación. Esto lleva a que los sistemas entiendan mejor con qué información están trabajando y por lo tanto funcionen mejor. Es muy difícil definir interoperabilidad porque no es una propiedad de un sistema en particular, sino que es una propiedad de todo el ecosistema de una industria. Por esto son súper importantes los estándares, que son acuerdos entre estos actores para definir estos lenguajes comunes. En particular en salud se utilizan dos estándares, que son los más importantes, HLCT FHIR
y SNOMED. La interoperabilidad en salud genera muchísimos beneficios y eso lo hace muy importante. Genera, por ejemplo, que los médicos tengan más información para tomar mejores decisiones, que los pacientes reciban un mejor tratamiento y también que las organizaciones puedan optimizar sus procesos y disminuir sus costos. Ok, con respecto al video que acaban de escuchar, me gustaría en el chat, con respecto a interoperabilidad, ¿cómo lo perciben después de esta información? ¿Y qué oportunidades les ofrece la interoperabilidad a ustedes como profesionales de la salud? Me gustaría conocer mucho ese concepto porque yo me nutro mucho de estos conceptos en otros sectores, diferente al natural que el mío, que es seguridad de la información. Entonces, por favor, si son tan amables, me dan su apreciación de interoperabilidad. Listo. El concepto de interoperabilidad, ¿cómo llega a Colombia? Llega a través de la ley 2015 del 2020. De esto hay un manual del Ministerio de Salud que habla sobre estos temas de cómo conectar a las instituciones en una misma red y que los pacientes puedan tener como esa portabilidad de su historia clínica, ¿sí? Así como yo puedo cambiarme de un operador a otro con mi número, entonces yo con mi número o con mi identificación o con mi antecedente de salud, yo puedo ser atendido en cualquier institución porque el antecedente de salud viaja conmigo a través de la red. Esa es como la intencionalidad de la interoperabilidad. Garantizar procedimientos asistenciales más oportunos y, muchas gracias, Adriana, Adriana nos da su apreciación, facilita los procesos cuando se consulta en varias instituciones. Perfecto. También temas de costos, ¿sí? No habrá reprocesos, no hay necesidad de, venga, es que envíeme la copia, pero es que no, es que yo tengo una imagen, una radiografía, el resultado de un examen complejo, pero reposa en otra institución. Entonces, para que ese médico decida sobre ese antecedente, debo esperar hasta que me lo remitan. Entonces, toda esa situación también le genera costo al paciente y le genera costo a la red. En este caso, le genera costo al sistema de salud. Entonces, ve que se van a ahorrar costos. Listo. Listo. La interoperabilidad también trae unos retos, ¿sí? Si bien tiene un principio de interconectar, también exige que también tiene unos retos, teniendo en cuenta que nosotros, nuestro sistema de salud, nuestras organizaciones que prestan servicios de salud, eh, con el tema de tener sistemas de información actualizados y tener infraestructuras de tecnología, ya hablamos de servidores, de conectividad, ¿sí? De tener equipos de cómputo actualizados, hay cierto grado de obsolescencia. Hay equipos en el sector salud que ya llevan mucho tiempo y obviamente por temas de presupuesto o por temas de gestión de esos activos no se han renovado. Entonces, todos esos son retos que la interoperabilidad afrenta, porque yo con una infraestructura aceptable, no estoy diciendo que tiene que ser 2023, pero sí una infraestructura aceptable entre 3, 4 años de equipos que tengan de uso, que es una vida, es aceptable ese ciclo de vida de uso de un equipo de cómputo. Se pueden hacer estos proyectos, pero ya si tenemos equipos muy obsoletos o muy viejos, eso sí va a afectar la capacidad de integrar y enviar la información a través de esta red. ¿Listo? Nuevamente, por favor, les pido su atención. Vamos a escuchar a este caballero que es del Banco Internacional de Desarrollo y él presenta el proyecto y también cuenta algunas anécdotas con respecto a algunos limitantes que tiene el sector salud y algunos retos que trae el tema de que la historia clínica electrónica se puede acceder desde cualquier parte, desde cualquier institución, cada vez que llega el paciente a requerir un servicio de salud. ¿Listo, por favor?
Se entiende como interoperabilidad a la capacidad que tienen uno o más sistemas, en principio de conectarse y posteriormente de intercambiar información. Es decir, como un ejemplo te podría dar un sistema operativo en una computadora o en un sistema que luego se conecta, se comunica con otro sistema, con otro sistema operativo, y que un buen ejemplo es un correo electrónico que llega de una computadora a otra. Eso es un ejemplo muy básico de interoperabilidad. Ganamos mucho siendo interoperables con los sistemas de información, especialmente en salud, debido a que el sistema de salud necesita, para la continuidad de la asistencia, necesita una continuidad de información. Y la mayoría de las organizaciones de salud actúan como silos de información, en donde la información está contenida en un lugar y no se transmite directamente hacia otro sistema y hacia otra institución. Esto trae serios problemas para la atención de los pacientes, y la principal ganancia es la continuidad asistencial. Las regulaciones son necesarias, creo que son uno de los motivos por los cuales nos cuesta interoperar, pero no son el único motivo. Nos cuesta mucho interoperar porque los sistemas, cuando son diseñados o son adquiridos, no son pensados para tener la capacidad de intercambiar en forma efectiva esa información. Entonces se necesita no solo las regulaciones para que el mercado y los sistemas tengan esa funcionalidad, sino también la definición de los estándares para poder lograrlo. Tal cual te comentaba, sí, existen. Acá el concepto que yo querría remarcar es que no tengan en cuenta tal cuál es el estándar, sino la lógica de por qué hay que tener un estándar. Una organización puede definir un proceso propio con otra organización para intercambiar información, pero eso lleva mucho trabajo y no es escalable. La mejor solución es utilizar estándares, estándares para interoperabilidad. Existen, hay una organización internacional llamada High Level 7, que tiene una familia de estándares para ello, y existen muchos otros estándares. Lo cual tienen que saber es que a través del tiempo esos estándares van cambiando. Lo importante es el concepto del intercambio de la información, no necesariamente las regulaciones tienen que hablar de cuál es el estándar que hay que adoptar. Hay que adoptar el concepto de ser escalables en cuanto a interoperar y a intercambiar información, y hay muchos estándares en el mercado para utilizar, listos para utilizar y poder intercambiar esa información. Yo diría que hay tres que son muy importantes. La primera es la formación de recurso humano capacitado para poder llevar adelante esto. Es necesaria la formación de ese recurso técnico. La segunda es definir regulaciones o normativas para que todos los actores del sistema de salud tengan claro cómo adoptar los procesos de intercambio de información. Y el tercero es la adopción de estándares. Es decir, no reinvertir la rueda, sino tomar los estándares que existen, que tienen una instancia validada, y montarlos sobre una infraestructura nacional que posibilite actuar como si fuera una torre de control de un aeropuerto para lograr el intercambio efectivo de información entre las diferentes instituciones, prestadores, financiadores, es decir, los actores del sistema de salud. Listo, entonces la apreciación del video es esas inquietudes de un profesional de la salud de Argentina con los temas de interoperabilidad. Hay beneficios, pero también hay retos. ¿Qué otros retos, otras limitaciones ustedes podrían concebir desde el ámbito donde usted actualmente trabaja para llegar a ser interoperables o para poder garantizar ese intercambio de información oportuno de los antecedentes de salud de nuestros pacientes? Por favor, me escriben al chat, me comentan qué opinan al respecto, qué retos
y ustedes ven desde el ejercicio profesional que ustedes actualmente adelantan. Listo. Ahora, ¿qué está pasando en Colombia con la interoperabilidad? Este videito se los dejo, le voy a enviar el enlace ahorita al chat inmediato para que lo tengan ustedes en su banco de memoria. Ya se hizo en el año 2022, del 30 de mayo al 1 de junio, es un videito de 8 minuticos, y ahí ya se hizo la primera ejercicio de interoperabilidad. Entonces se hizo con un ejercicio de conectatón, o sea, una conexión de 8 países de Centro y Suramérica, y empezamos a hacer el ejercicio de cómo validar el acceso a los datos clínicos, en este caso de cómo había sido el proceso de vacunación. Si yo me movía de un país a otro, ¿cómo podían validar si yo realmente estaba cubierto por un esquema de vacunación contra esa situación que fue el COVID? Es un ejercicio hipotético, pero aquí se están preparando para una próxima pandemia. ¿Qué pasa si yo me quiero mover de un país a otro? ¿Cómo valido que si en mi país yo tengo el cubrimiento del esquema no para poder ir a otro país? O en su defecto, si me van a aplicar un tratamiento, si yo realmente cuento con el esquema o no. Entonces son situaciones que están aportando al mejoramiento de la prestación de los servicios de salud, ya no a nivel local, estamos hablando de nivel regional. Entonces mire que la interoperabilidad no solo está pensando en, venga, que si yo estoy en un hospital en Bogotá, pueda ingresar a mi historial clínico y que esa información que reposa, en mi caso que yo vivo y estoy radicado aquí en Medellín, puedan ver mi información en otra institución en el menor tiempo posible y puedan tener acceso a todo mi récord y a todo mi historial como paciente, sino también si viajo a otro país, pueda tener esa misma calidad en el servicio, porque obviamente aquí estamos pensando en mejorar el acceso a la información, el intercambio seguro de información, y obviamente en el sector salud eso le va a traer a nivel regional eh, unos cambios impresionantes, obviamente, en la prestación del servicio y también en el análisis y en la data que se puede recolectar para entender la evolución de las enfermedades, todo el tema que se hace con el tema epidemiológico. Entonces, vea que esto, este tema de interoperabilidad va a traer unos datos interesantes para mejorar mucho, mucho el sistema de salud. Visto lo anterior, entonces, vemos que nos vamos a conectar entre organizaciones, estamos ya haciendo ejercicios para conectarnos entre países, que tenemos una regulación normativa, que tenemos una ley que nos obliga a cuidar el dato clínico en nuestro, perdón, en nuestro deber profesional como médicos o como profesionales de la salud. Entonces, hay que contar con los fundamentos de seguridad, porque podemos hablar de que tiene que ser seguro, que hay que dar seguridad, que la reserva, pero el tema es que nos dicen que debemos garantizar algo, pero la pregunta es, ¿y cómo logro garantizar eso? O sea, ¿qué debo hacer para garantizar eso? Entonces, para ello, vamos a pensar en seguridad de la información, ¿sí? Entonces, seguridad de la información es un conjunto. ¿Sí? Como tal, el concepto es un conjunto de medidas y técnicas para controlar y salvaguardar, en este caso proteger o asegurar los datos que se manejan al interior de las organizaciones y asegurar que dichos datos no salgan del sistema sin previa autorización, o sea, no salgan, o sea, no se nos fuguen esos datos. De eso se trata la seguridad de la información. La seguridad de la información se trata de todo el tema de procedimientos, protocolos, todo el tema documental. Aquí una pregunta con respecto al entorno donde ustedes trabajan. Ustedes tienen políticas de seguridad de la información, tienen descrito en un documento qué se debe hacer y qué no se debe hacer con el uso de las tecnologías, qué responsabilidades tienen ustedes como usuarios. En caso de usted ser director de un área o jefe de un área, ¿usted qué responsabilidad tiene sobre el personal cuando el personal se ausenta y deja descuidados los equipos, deja la información en formato físico por ahí expuesta, no tiene cuidado con la información, se levanta y deja su equipo y expuesto al público, alguien puede observar y mirar? Entonces,
Todas las situaciones hay que empezarlas a evaluar. Porque si bien tenemos un deber legal, tenemos una intencionalidad de interconectarnos, debemos empezar a organizar nuestra casa, nuestras organizaciones. Y todo esto lo empezamos con el tema de seguridad de la información. ¿Cuál es el objetivo de seguridad de la información? Es, uno, garantizar que la información sea íntegra, o sea, que la información no nos la manipulen sin autorización expresa. Entonces yo le doy acceso al personal asistencial, al personal de urgencias, al personal de especialistas, subespecialistas, y vamos a ponerle ejemplo. Entonces somos una clínica que presta servicio. Listo. Entonces, para yo poderle acceso a todo ese profesional de salud para que interactúe con la historia clínica electrónica, debe haber un área que se encargue de gestionar esos derechos de acceso, que es el área de tecnología. Entonces, el área de tecnología le da al usuario, cada profesional de salud, para que se identifique dentro del sistema y se pueda tener un control sobre quién ingresa al sistema y qué hace durante su sesión de trabajo con los sistemas de información y qué acciones esa persona adelanta con la información o con los datos clínicos. Entonces, para llegar a un registro. La confidencialidad. Entonces, solo pueden acceder las personas autorizadas. Entonces, por eso deben firmar acuerdos de confidencialidad. Todas las organizaciones nos hacen firmar acuerdos de confidencialidad porque es la manera legal de garantizar que si usted a mí no me garantiza la reserva de que si usted divulga información, ¿sí? Yo puedo iniciar acciones legales hacia usted como individuo por ese comportamiento, que obviamente que atenta contra la confidencialidad de la información. Y la disponibilidad es que la información esté disponible y se pueda que ingresar, ¿sí? En todo momento. ¿A quiénes? A los que están autorizados. Entonces, de eso se trata la seguridad de la información. Entonces, son tres principios. Integridad, que no nos la cambie, solo la persona autorizada. Confidencialidad, que solo tiene acceso a la persona autorizada. Y disponibilidad, que la información siempre debe estar accesible o disponible en todo momento. La seguridad de la información, ¿cuál es el objetivo? Ya vimos los objetivos, pero el fin primordial de la seguridad de la información es proteger los activos de información, es asegurarlos. ¿Qué vamos a asegurar? Porque no nos vamos a ampliar y aquí simplemente son fundamentos. ¿Qué debemos asegurar? El hardware. Yo debo tener claro qué tipo de equipos tengo en mi organización, cuántos hay, dónde están, en qué dependencias están, para poder yo también ejercer control sobre él y también ejercer también controles. Hay que hacerle mantenimiento a los equipos, porque si yo no le hago mantenimiento, lo más probable es que con un año de operación empiecen a fallar, porque ellos requieren de mantenimiento, tanto físico, que es destapar la máquina, retirarle polvo, evidenciar que no tengan objetos extraños, y también de software. Hay que limpiarlos porque ellos dejan, a medida que van trabajando, empiezan a dejar algo que nosotros llamamos temporales, ¿sí? Es como un rastro de la operación, pero eso genera espacio innecesario, entonces, y eso ralentiza o hace que el sistema sea lento, entonces pues toca hacerle mantenimiento de software. Y también debo saber qué tipo de software tengo, dónde está instalado, si está licenciado, si está sin licenciar, hay otro tema jurídico, otro tema que es el uso de software, debe ser legítimo si yo lo hago a través de una empresa. Y está que debo proteger la información en formato electrónico. Por eso debo los documentos, las bases de datos, los códigos fuente, en este caso la historia clínica electrónica, ¿sí? Yo la debo garantizar que esté protegida. Y la información en formato físico, la misma situación. Yo debo garantizar que el documento, el expediente, el pagaré, la hoja de vida, la garantía, o en este caso una historia de clínica en formato físico, yo debo garantizarle que está protegida. Y para poder lograr ello, yo debo utilizar estándares, así como en interoperabilidad nos hablaron de estándares. Normalmente, el estándar más conocido es la norma ISO 27001-2022. Y esta norma habla de los sistemas de gestión de seguridad de la información. Sistemas de gestión de seguridad de la información, CSGI. Esa es la más popular. También hay otras normas que se encargan de hacer y tiene el mismo concepto de gestión de seguridad de la información, y la norma americana, ¿sí? NIST, la 800-53R5 o revisión 5.
Y esta se centra más en los controles de seguridad y privacidad. Es más técnica este marco de trabajo, ¿sí? Pero si usted se decide trabajar por ISO o por NST, fabuloso. Importante es que se empiezan a adoptar estas buenas prácticas. Los marcos de referencia tienen varias opciones. O usted toma las buenas prácticas, las adapta, o usted implementa un sistema completo y se certifica. Cuando una entidad se certifica en estos procesos de seguridad de la información, ¿qué está demostrando? Gestión de cumplimiento. Ante un ente regulador como la superintendencia, que usted esté certificado en ISO 27000 le da tranquilidad. ¿Por qué? Porque hay procesos claros, responsabilidades definidas, hay tema de auditoría interna. Entonces se está haciendo un ejercicio de estar validando la postura de seguridad de la empresa. ¿Sí? Hay una mejora continua y hay una tendencia a mantener toda esta postura de seguridad y todos estos buenos hábitos a futuro. Hay cultura de ciberseguridad, como es los espacios que nos reúnen hoy acá. Y ya tenemos qué medidas vamos a adoptar. Entonces, tomamos medidas administrativas, técnicas o legales. Cuando uno hace control de seguridad de información, uno aborda esos aspectos. Entonces, en las medidas administrativas hay que crear un gobierno, hay que gobernar las tecnologías, hay que crear comités que hablen de estos temas, se reúnan, toman decisiones. Hay que asignar roles y responsabilidades. Hay que hacer inventario de activos, porque si no conozco qué tecnología tengo, pues no sé qué debo proteger y no sé qué debo gobernar. Hay que clasificar la información. La información tiene que clasificarse, si es de uso público, si es de uso clasificado o de uso reservado. Y el control sobre las personas. Entonces yo tengo que asignar las responsabilidades al empleado, al contratista, al proveedor, ¿sí? Y a las personas que, aunque no son ni empleados ni contratistas ni proveedores, interactúan la información porque hacen parte de los órganos de administración, son los directivos, ya que ellos también deben ser sensibles y apoyar el proyecto, porque ellos tienen acceso a información clasificada, pero si ellos no la cuidan, de su parte se les puede fugar la información también. Medidas técnicas. ¿Qué vamos a hacer? Mantenimiento de hardware, perímetro, anti-malware, anti-spam. Todo esto es lo que hace el área de tecnologías. Esto y muchas otras cosas más. Y la medida legal en algo que es muy importante. Acuerdos de confidencialidad. Si usted vincula empleados, vincula colaboradores, por favor, haga este ejercicio. Que le firmen acuerdo de confidencialidad y no divulgación con la información que conoce, especialmente si son trabajadores del sector salud. Y el tema de la investigación disciplinaria. Debe existir un tema disciplinario. De lo contrario, obviamente, las personas van a cometer irregularidades, van a cometer faltas que afectan la seguridad de la información y no habrá alguna manera de encauzar disciplina o, en su efecto, de resarcir ese daño, porque legalmente estamos atados como organizaciones. Yo sé que el tema jurídico es un poquito complejo, es bastante denso, y más cuando lo mezclamos con temas técnicos y seguridad, suele un poco denso el tema. Yo les agradezco el espacio. Nos quedan los 5 minuticos para las preguntas. Si hay alguna inquietud al respecto, alguien quiere participar y abrir el micrófono. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud o de pronto ampliar algún tema, por favor nos lo hace saber para que Carlos nos colabore con la aclaración del mismo. Carlos, veo que el tema está como muy claro y los asociados están de pronto muy tímidos a preguntar el día de hoy. No sé de pronto qué nos puedas agregar o qué consejos, qué Listo. recomendaciones. El consejo es, yo comprendo que cada uno está en su labor profesional y usted está en su labor médica. Está la inquietud, sí. Rodéense de consultores, lleven la inquietud a sus compañeros o a los directores de su área de tecnología, cómo lo están haciendo, porque una situación de estas por fuga de información genera indemnizaciones a las compañías y esto afecta, inclusive puede generar la afectación a la continuidad del negocio por pérdida financiera, porque una sanción muy alta de 200 o 300 millones de pesos por
un descuido o una irregularidad con todo este tema que está muy, muy regulado, obviamente eso puede afectar la continuidad de un negocio. Y la intención es cualquier inquietud a través de Paola, que se tiene el contacto, en la señal, si se tienen inquietud con asesorar estos proyectos ya de manera personal o alguna situación, claro, con mucho gusto estamos para apoyarlos y para masificar toda esta cultura de ciberseguridad, que no solo se quedan en nosotros como asociados, sino que nosotros la podemos extrapolar a otros escenarios. Muchas gracias por la atención y la disposición. Sí, claro, con mucho gusto, James. Nosotros les compartimos la presentación para que esto les sirva de base de conocimiento. A través de Paola, ella muy amablemente les hace llegar la presentación. Claro que sí, el día de mañana será enviada como tal la encuesta y las memorias del encuentro de hoy. Carlos, ¿nos recuerdas, por favor, el tema que vamos a tratar en la próxima charla? Listo, la próxima sesión. La próxima sesión va a ser muy interesante porque vamos a hablar del ciberdelincuente. ¿Cómo hacen esos manes para robarnos la plata? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué se inventan para engañarnos, para manipularlos? Todo el tema de delitos informáticos, que es otro tema que de pronto nosotros como ciudadanos colombianos debemos tener muy presente, porque inclusive hasta cosas que parecen jocosas o chistosas están catalogadas como delitos informáticos. Y hay personas que tienen ciertas habilidades o tienen cierto dominio y a veces sin querer pueden estar metiéndose en problemas legales por desconocimiento, no por acción deliberada, sino por desconocimiento. Entonces el tema es un poquito más entretenido en el tema adversario, traten de asistir, vamos a ver cómo hacen estos berracos que son muy creativos, qué técnicas usan y estar atentos porque obviamente tenemos un adversario en común, el ciberdelincuente, y no podemos dar papaya porque nuestros datos financieros, nuestros datos patrimoniales y datos sensibles, pues están ahí en juego. Vale, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en la charla de hoy.